¿para qué vas a hacer algo por tu ciudad utilizando tus recursos materiales cuando puedes delegar toda la responsabilidad a un Dios invisible? Y es fundamental entender que la libertad de culto no significa libertad para defender mis creencias manipulando las políticas públicas. Yo personalmente prefiero movimientos que propongan cambios reales a cambios ideológicos. Y pues eso nos lleva o nos conecta a una pregunta que siempre genera debate. Mm. ¿Crees que la Biblia tiene contradicciones? Mi respuesta es sí. Ya hemos mencionado algunas contradicciones en otros episodios y quizá en algún futuro hablemos de las más populares. Pues hola y bienvenidos a Discusiones Bíblicas. Mi nombre es Jesús Medina y estoy aquí con Ever Villegas. Hola a todos, es un placer estar de nuevo con ustedes en este espacio donde la fe, la curiosidad y el pensamiento crítico se encuentran. Ever, antes de sumergirnos de lleno en la Marcha para Jesús, creo que es fundamental que nuestros oyentes entiendan el contexto y el espíritu con el que tú y yo abordamos este evento. Como parte de nuestra experiencia documentando la Marcha para Jesús en Tijuana 2025, tú y yo decidimos asistir a una de las juntas de la Alianza Evangélica de Tijuana, donde se organizan ese y otros eventos. Pues así es, fue un evento, digamos así, inconmensurable, lleno de pastores y pastoras de muchísimas denominaciones distintas. La verdad es que al principio nuestras expectativas eran bajas, no esperábamos encontrar nada particularmente interesante, solo éramos nosotros como equipo viviendo esa experiencia por primera vez. Sí, y al comienzo la junta parecía como un culto evangélico más. Tocaron algunas alabanzas, se ministró y se intercedió, de hecho, por la ciudad, con esa idea de que, ¿para qué vas a hacer algo, digamos, por tu ciudad utilizando tus recursos materiales cuando puedes delegar toda la responsabilidad a un Dios invisible? Hubo presentaciones de eventos, ¿qué más? Mensajes inspiracionales y sí, un montón de cosas. Pero lo que realmente colmó nuestra paciencia y nos dejó una profunda impresión fue la presentación de un candidato a magistrado para las elecciones de 2025 en México. Hay que recordar que por primera vez en la historia de México hubo elecciones de magistrados y jueces y otras figuras por voto popular, un hecho histórico, y como parte de la controversia, muchos de los candidatos electos son de alto riesgo por sus vínculos comprobados o supuestos con el crimen organizado y asociaciones religiosas. Sí, la Alianza Evangélica en ese sentido no decepcionó. Era lo que esperábamos, pero vivirlo fue impactante aún así. Presentaron al candidato delante de todos los pastores de todas las iglesias evangélicas. Esto por sí solo es decepcionante, que la iglesia crea conveniente abusar de la fe de las personas para obtener votos, pues para un candidato que defenderá los supuestos valores cristianos es cuando menos un crimen, aunque no sea castigado en México. Y no solo ellos, otras religiones como la Luz del Mundo, los Testigos de Jehová e incluso la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días también hacen este tipo de cosas. Y es fundamental entender que la libertad de culto no significa libertad para defender mis creencias manipulando las políticas públicas. Pero increíblemente eso no fue lo más impactante de esa noche. No, Ever, fue en medio de la conmoción cuando los abogados, que también son pastores, acompañaron al candidato en el escenario y comenzaron a compartir un discurso sobre la importancia de que los evangélicos fueran representados ante el sistema de justicia. Y ahí, en medio de ese discurso tan desagradable, mencionaron lo siguiente: sabemos que Dios es justo para castigar, así como hizo que el abogado que se autoidentificaba como magistrado se quitara la vida. Y lo más escalofriante de todo fue ver que la Alianza Evangélica estaba aplaudiendo ante tal afirmación de que Dios había provocado el suicidio de una persona solo porque se autopercibía como no binaria. Fue una aberración. Identidad de género, no. Muerte y aplausos ante tal hecho. Salimos de ese evento, Ever, tan angustiados de haber vivido aquel momento en vivo. Sin duda es poco de lo mucho que desagradan las ideas evangélicas en la actualidad.
Y fue precisamente con esa angustia, con ese espíritu, que aún así decidimos asistir a la Marcha para Jesús. Ya sabíamos que después de haber presenciado eso, la marcha vendría con sus propias contradicciones. Y como pues lo van a ver a lo largo de este episodio, terminó siendo en muchos sentidos un evento político más, un evento para aprovecharse de la fe de las masas. Así es. Como saben, hace poco nuestro equipo estuvo presente en un evento muy significativo en nuestra ciudad, la Marcha para Jesús Tijuana 2025. Un encuentro donde miles de cristianos evangélicos de diferentes denominaciones se unen para celebrar y manifestar públicamente su fe. Caminamos la marcha de principio a fin y tuvimos la oportunidad de entrevistar a muchos asistentes y espectadores. Fue una experiencia interesante, la verdad. Recopilamos muchas voces y ahora, en este episodio, queremos girar el micrófono y compartir nuestras propias respuestas a esas mismas preguntas. Es nuestra oportunidad de poner en la mesa qué pensamos nosotros, los anfitriones de DAP, sobre estos temas clave. Así es, recordando la esencia de discusiones bíblicas. Aquí no tenemos las respuestas, pero sí el deseo genuino de buscarlas en comunidad. Y parte de eso es ser honestos con nuestras propias dudas y convicciones. Así que, sin más preámbulos, pongamos nuestras cartas sobre la mesa. Empecemos con la primera pregunta que hicimos a la gente. ¿Qué opinas de la Marcha para Jesús? Y quiero invitar a las personas que están viendo este en vivo o a las personas que ya están viendo este video grabado y publicado que dejen sus propias respuestas en los comentarios. Ever, ¿cuál es tu impresión general del evento? Pues mira, yo considero que está bien en el sentido de que pues, todos tenemos la libertad de expresión y podemos hacerlo con seguridad aquí en México específicamente. Eso es algo valioso. Sin embargo, tengo que admitir que cuando llegamos al evento final, donde se culminó la marcha en la unidad deportiva llamada CREA, bueno, conocida como CREA, el ambiente cambió a uno muy particular, que me pareció una especie de propaganda de cosas que ya ni recuerdo. No sé si ese era el punto principal de la marcha. Lo bueno es que cualquier iglesia que quiera inscribirse para participar puede hacerlo preparándose con tiempo. Sí, es interesante tu punto sobre la libertad de expresión. Bueno, desde mi perspectiva, me pareció un movimiento completamente ajeno a la realidad material de la sociedad. Mientras muchas personas sufren por pertenecer a una clase poco privilegiada, movimientos como la marcha pregonan un mensaje de esperanza en la inacción, o sea, el no hacer nada, y la espera pasiva. Yo personalmente prefiero movimientos que propongan cambios reales a cambios ideológicos. Pues vaya, esa es una diferencia clara en cómo lo vemos. Tú apuntas a la acción social y yo más a la libertad de manifestación. Exacto. Ahora pasemos a la siguiente pregunta, si te parece. La segunda pregunta fue, ¿alguna vez en su vida ha leído la Biblia completa? Eder, ¿tú la has leído? Pues sí, claro, de hecho lo mencioné en el episodio anterior. Ujú. La he leído completa 2 veces. Una vez la escuché completa, así que básicamente son 3 veces. Mm, Agregando que al día de hoy he leído como 50 veces, literalmente, desde Génesis capítulo 1 al capítulo 46, por la Biblia interpretada que estoy haciendo. sí. Bueno, yo también la he leído varias veces, sin embargo, no me siento tan orgulloso como las primeras veces que lo hice. Más bien, cada vez que la leo, como que cada vez la leo menos y la estudio más a profundidad. Ujú, pues eso nos lleva a la tercera pregunta. ¿Crees que es importante leer la Biblia completa? Mm, creo que es más importante definir por qué creemos que es un libro que merece la pena ser leído. Dependiendo, perdón, de nuestra supuesta idea a priori, podemos considerar más o menos importante leerla completa. En mi caso, considero más importante posicionar de forma histórica los argumentos y relatos presentados en la Biblia para darle una lectura crítica antes de considerar eh, pues que leerla completa aporte valor por sí mismo. Incluso considero que intentar leer la Biblia completa en una sola versión podría ocasionar más desventajas que ventajas, debido a los sesgos utilizados para redactar dicha versión.
y la instrumentalización de pasajes que promueven, pues, básicamente ciertas agendas políticas y o ideologías. Entiendo tu punto sobre los sesgos. Desde una perspectiva cristiana, no es necesario que alguien la lea completa para hacerse cristiano. Esa sería mi respuesta. Simplemente conociendo las bases en las que cree que puede ser salvo es suficiente. Mm, Pero en otro caso, sí es necesario, porque si no, te estarías basando solo en la opinión de otros acerca de tu fe, sí, sin tú mismo comprobar que la Biblia realmente diga lo que el líder religioso te está enseñando. Es mm, una cuestión de autonomía de criterio sí, absolutamente. Es clave no depender ciegamente de interpretaciones ajenas. Yo y creo que pues ese es el punto. sí. Pasando a la siguiente pregunta, ¿qué versión has leído? Y pues empezando yo, la verdad es que he consultado más de 100 versiones, tanto en español como en inglés, para hacer algún sermón o un estudio propio. Así que no puedo enlistar todas, pero sí puedo recomendar algunas. Si quieres una traducción literal, tienes la Biblia de las Américas, que se abrevia como LBLA, Reina Valera 1977, RV77. La traducción del Nuevo Mundo, que pues la conocen como Los Testigos de Jehová. Probablemente algún día vamos a hablar de esa versión. Me gusta mucho, independientemente de lo que alguien piense, pero es porque no la han estudiado tal cual. Muchos solamente ven los errores que tiene, pero pues no comparto esa idea. Ok, ok. Eh, Luego están otras que son un poco más dinámicas, como la Nueva Traducción Viviente, que me gusta mucho porque agrega versículos de los rollos del Mar Muerto y su Nuevo Testamento está basado en el texto crítico, un poco más original. También la traducción lenguaje actual interconfesional, que me gusta porque además de que tiene un lenguaje sencillo, tal cual lo dice su versión, me gusta porque también tiene libros deuterocanónicos, mal llamado apócrifos por los protestantes. Y para quienes estudian ciencias bíblicas en español, les recomiendo la Biblia de Jerusalén, es muy usada. Voy a poner aquí un comentario que me escribió Diana Bonilla, que es mi madre. Cuando empecé en el cristianismo sí lo consideraba importante, pero siempre la leía pensando en lo que ya me habían predicado. Ahora aprendí a cuestionar más. Interesante. Compartimos su postura. Definitivamente. Creo que Bueno, los dos pasamos ese proceso. Bueno, sí. yo pasé ese proceso, no sé tú. Sí, definitivamente también. Y creo que tú y yo nos hemos enfrentado cada vez más a ese proceso en el que entre más compartimos nuestras ideas que no son las mismas, que a veces estamos tú y yo en desacuerdo, constantemente nos rozamos y más nos volvemos hacia, bueno, voy a cambiar mi opinión para que se adapte más a la opinión de Ever porque me convenció y tú haces lo mismo conmigo, pero seguimos teniendo un montón de ideas que chocan tú y yo. Y eso creo que nos hace, pues digámoslo así, estudiar cada vez más, aprender a cuestionar cada vez más, Ujú. definitivamente. Bueno, para dar mi respuesta sobre qué versiones he leído, pues yo como muchos he leído la Reina Valera. Puedo agregar que ¿Sí? específicamente la 1960. Sí, 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 Ujú. sí, es verdad. Siempre se me olvida eso, de hecho. ¿Eh? Tengo que aprender a hacerlo como tú, que especificas hasta en qué año fue publicada dicha versión, porque es importante, cada versión se va publicando con diferentes, pues digamos, ediciones y eso cambia la interpretación definitivamente dependiendo de los manuscritos en los que fueron utilizados, el lenguaje, etcétera. Sí, gracias por la aclaración, Ever. He leído la Biblia Reina Valera 1960, la traducción al lenguaje actual, no la interconfesional que tú mencionaste, la nueva versión internacional, un poco de la traducción del Nuevo Mundo, que esa es creo que la que utilizan los testigos de Jehová, y pues he ojeado muchas otras y también he leído Biblias en otros idiomas, por lo que la lista pues es extensa, pero pues imprecisa, entonces no es tan interesante, principalmente esas que acabo de mencionar. Y bueno, pasando a la siguiente pregunta, ¿qué te ha obstaculizado leer la Biblia completa? En este momento, Ever, a ti, ¿qué te ha obstaculizado de leer la Biblia completa? Pues en este momento no la he vuelto a leer completa porque estoy haciendo mi propia versión, que terminaré en 19 años aproximadamente. Y también, como ya he dicho,
me importa más estudiar específicamente ciertos versículos que solo leerla por leerla. Mm, sí. Pues justo ahora, después de haberla leído varias veces y en varias versiones, yo también prefiero profundizar antes de que alcanzar a leer más. Y pues eso nos lleva o nos conecta a una pregunta que siempre genera debate. Mm. ¿Crees que la Biblia tiene contradicciones? Mi respuesta es sí. Ya hemos mencionado algunas contradicciones en otros episodios y quizá en algún futuro hablemos de las más populares. Sí, me parece buena idea. Y sí, sin duda, y no solo existen contradicciones entre distintos idiomas, traducciones del mismo idioma o diferentes ediciones de las mismas traducciones, sino que existen contradicciones entre Antiguo y Nuevo Testamento, contradicciones entre algunos libros de la Biblia e incluso algunos capítulos contienen versículos que se contradicen, o sea, dentro del mismo capítulo. Lejos de desanimarme, esto no hace más que aumentar mi curiosidad porque yo quiero conocer más sobre este sorprendente libro. Me parece sorprendente la Biblia. Sobre todo si dichas contradicciones se utilizan para instrumentalizar el control de las clases vulnerables. O sea, agarras un versículo y empiezas a decir que dice algo para poder, pues, simplemente manipular gente. Eso me parece, pues, a mí, cuanto más importante entender esas contradicciones. Y antes de seguir con la siguiente pregunta, invitar a las personas a que sigan dejando comentarios de sus respuestas a las preguntas. Hacemos las preguntas. Si ustedes tienen una respuesta a esas preguntas, anímense a dejar los comentarios y nosotros los podemos compartir. Algo que se me olvidó configurar, Ever, para la otra hay que acordarnos, ponerle preguntas anónimas para que la gente se anime a preguntar. Por Sí, es ahora, cierto. lo vamos a hacer así. Eh, si quieren que leamos su pregunta, déjenla en los comentarios y con mucho gusto la vamos leyendo. Por aquí hay una respuesta, otra vez de Diana Bonilla, que comenta, solo la leí completa en la nueva versión internacional. Interesante. Yo, yo pensé que la Reina Valera también. La consideré más entendible a nuestro español. He leído la Reina Valera 1960, pero no completa. Y sí, definitivamente muchas personas piensan igual. La nueva versión internacional suele ser la más entendible para muchas personas por el español de ahora. Dato interesante, espero decirlo rápido. Espero no tardarme. La nueva versión internacional recibió mucho hate de parte de los cristianos hace algunos años, tal vez todavía, porque empezaron a leer que en su Nuevo Testamento le faltaban versículos, porque estaban acostumbrados a la Reina Valera 1960. Pero al parecer lo que no saben muchos cristianos es que existe algo que se llama texto receptus, que es de donde se basa popularmente Reina Valera, cualquier edición. Y el texto crítico es en donde se basa la nueva versión internacional, que pues tal cual un texto crítico es más aceptado en la academia o en los eruditos porque tiene copias más antiguas sobre los manuscritos, ¿no? Entonces, por la desinformación, satanizaron la nueva versión internacional por muchos años. Ahorita ya no está tan satanizada. Ahorita, de hecho, se recibió muy bien la nueva traducción viviente en la mayoría de iglesias evangélicas. Pero sí, en su momento, la nueva versión internacional llegó en un tiempo en el que el fundamentalismo era más fuerte. Sí. Te hago un comentario. A lo mejor vas a escucharse más gente hablando por aquí porque acaban de salir del segundo servicio. No lo había comentado, pero estoy grabando en la cafetería de la iglesia, Perimeter Church. Eh, pues si se escucha demasiado ruido, me lo comentas. Creo que Ok. pues, me sigues escuchando mi voz clara, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, después de esos comentarios, si quieren dejar sus respuestas a las preguntas que estamos haciendo, déjenlo en los comentarios, estamos en vivo. Y pues si están viendo este video ya grabado, también dejen sus preguntas en los comentarios que con mucho gusto las compartiremos después. Voy a continuar con la siguiente pregunta y antes, cuando lleguemos a la siguiente pregunta que sigue, o sea, ahorita continuamos y luego hacemos una pausa para mostrar el comentario que nos acaban de dejar. ¿Vale? A ver. Ujú. Bueno, hablemos sobre ciencia y Biblia y cosas dudosas. Y la pregunta que siempre pone a muchos a pensar es, ¿qué es más importante, la Biblia o la ciencia? Ever, ¿qué opinas de esa comparación? Pues
No sé si la pregunta sea válida, pero la ciencia es la que nos rige en todo, y hasta en la Biblia. Gracias a la ciencia hemos podido encontrar en contexto, podemos encontrar contexto o entrar en contexto sobre ciertos relatos bíblicos y agregando a las ciencias bíblicas tenemos la arqueología que nos confirma que algunos lugares que la Biblia menciona sí fueron reales y también otros que no existen. Así entendemos que hay partes de la Biblia que tienen sus propios géneros literarios como mitos, leyendas, poesía, apocalíptica y muchos otros que son un tema muy amplio. En resumen, a la Biblia le podemos aplicar la ciencia, pero a la ciencia no le podemos aplicar la Biblia, porque la Biblia no es un tratado científico. Estoy completamente de acuerdo contigo, Ever. No me parece una pregunta honesta, en realidad. Creo que cada uno tiene un propósito muy distinto y no deben de ser comparados. O sea, la Biblia no es un libro científico, por lo que no debe ser utilizado como fuente de verdad desde ninguna perspectiva fuera de la fe y la religión. La ciencia, en cambio, es un mecanismo utilizado por la humanidad para estudiar y pensar y descubrir verdades consistentes que se buscan refutar utilizando la misma herramienta, la ciencia. Parafraseando, yo diría que no hay Biblia sin ciencia, pero sí hay ciencia sin Biblia. Esta frase está potente y pues, bueno, finalmente, la última pregunta que hicimos. ¿Alguna vez has tenido dudas? ¿Cómo las resuelves? Voy a mostrar Pues, entonces el comentario, si te parece, porque ok. creo que responden un poquito a esa pregunta. Conforme Ujú. más cuestiono, dice Diana Bonilla, más dudo de cómo la interpretan los pastores. A su mecha. Voy a poner otro comentario que acaba de poner. Yo era de las que me molestaba cuando la gente ponía primero a la ciencia que la Biblia. Ahora sé que la ciencia ha demostrado muchas cosas que te hacen creer o dudar y afirmar o no tu fe. Y sí, o sea, creer en la ciencia no significa que ya no vas a tener fe, necesariamente, porque al final, pues la fe no desaparece, pero puede ser que algunas de tus creencias sí desaparezcan conforme vas estudiando la ciencia. Y no sé si, bueno, es que ahorita dijiste creer en la ciencia, no sé si está bien decir Sí, creer en la sí, ciencia. sí, sí, de forma científica tú puedes creer o no a algunos postulados. Ok. Hay cosas que son evidencias, que son irrefutables, pero también existen postulados, teorías que pues no tienen 100% la comprobación, entonces basta de tener un poquito de criterio para decidir creer ciertas posturas antes que otras. Recordemos que la ciencia siguen siendo pues convenciones de la humanidad, no son hechos 100% verificables en su mayoría. Muchas de las cosas se tienen que comprobar en contexto con otras. Por eso es que la ciencia es tan buena para explicar muchas de las realidades de la humanidad, porque no se basa en esto es 100% verdad como muchas religiones lo hacen. No tienen ninguna duda de que lo que piensan es verdad, pero la ciencia no. La ciencia es, mira, la verdad es que sabemos el 99% de esto. ¿Y qué hacemos con el 1%? Pues no podemos hacer nada. Oye, y de esto otro, de esto sabemos el 1%. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que significa que tenemos un montón de cosas que investigar. O incluso esta verdad nunca la vamos a poder saber. Y sin modo, no pasa nada si no sabemos. Nos encantaría, pero nunca vamos a entrar a un agujero negro y se acabó. No sabemos qué hay adentro. Ni modo, ¿sabes? Entonces sí, la ciencia también se puede creer. Puedes creer en ciertas teorías, puedes creer en ciertas posturas y está bien creer diferente en la ciencia. Eso es importante, porque también hay científicos que no son muy buenos, que no creen cualquier cosa, que solamente creen lo que ellos quieren creer. Y eso no es muy bueno. ¿Por qué? Porque la idea del científico es dudar constantemente si hay nueva evidencia. Y si no hay evidencia, seguir investigando. Eso hay que tomarlo en cuenta. También la ciencia es por creencia. Todos Ujú. creemos algo, sea científico o sea de fe. ¿Vale? Ok, muy bien. Bueno, Ahí sí, estás leyendo la siguiente pregunta, creo, ¿verdad? sí, que si alguna vez bueno, la pregunta en sí fue, ¿alguna vez has tenido dudas, cómo las resuelves? Pues mi respuesta sería, claro que sí. Supongo que si seguimos hablando de la Biblia, como mencioné en el episodio anterior, al principio, lo que yo hacía era leerla en muchas versiones de la Biblia, que lo sigo haciendo, y luego comentarios bíblicos. Ahora, sé que necesito leer libros críticos sobre ciencias bíblicas para acercarme más a las ideas de los autores y audiencia originales. Sí.
Pues a la pregunta que hiciste, yo digo que por supuesto que sí. Me encanta hacerme preguntas. Gracias a mi constante dudar, he logrado desarrollar algunas convicciones que le han dado como un sentido a mi vida fuera de la fe y la religión. Normalmente me hago la pregunta, ¿por qué creo lo que creo? No es una pregunta que yo de repente me hice, sino que cuando la escuché me hizo mucho sentido hacérmela constantemente. De muchas de mis ideas me hago esta pregunta. Por ejemplo, ¿por qué creo que Jesús murió y resucitó? Mi respuesta no es porque lo dice la Biblia, ni tampoco porque me lo reveló el Espíritu Santo. Más bien, investigando, descubro evidencias racionales de su existencia, muerte y resurrección. Pero al no encontrar dicha evidencia, parto bajo la premisa de que pues es mentira. O sea, si no encuentro evidencia de que Jesús murió o resucitó, pues sigue siendo mentira. O sea, mi trabajo como hombre de razón no es creer por falta de evidencia, más bien seguir investigando hasta encontrar una respuesta cada vez más convincente. Debido a dicha postura, vivo constantemente lleno de dudas. Cabe aclarar que no me jacto de tener verdades superiores, solo confío en los que antes de mí ya se hicieron estas preguntas e hicieron el trabajo riguroso y crítico, por sobre todas las cosas, para responder preguntas similares a las que pues he tenido. O sea, intento leer sus trabajos y aprender de sus aprendizajes, aun cuando me tome pues toda la vida, ¿no? Considerar que realmente entendí el porqué de ellos creían lo que ellos creían. Ujú. Pues ha sido una discusión muy buena. Es evidente que, aunque compartimos la pasión por la Biblia y la búsqueda de la verdad, nuestras aproximaciones y conclusiones a estas preguntas, pues, son muy distintas. Así es, Ever. Y pues esa es precisamente la belleza de discusiones bíblicas. Queremos que este sea pues un lugar seguro para preguntar sin miedo, escuchar con respeto también y formar criterio propio. Lo que hemos compartido hoy, pues, son nuestras perspectivas, fruto de nuestras propias experiencias y estudios. Y, pues, invitamos a todos nuestros oyentes, los que nos miran también, a hacer lo mismo, a cuestionar, a explorar y a poner a prueba sus propias creencias a la luz de los textos bíblicos y de la razón. Puede que en ese proceso descubran que es necesario cambiar de opinión en algo o que aquello que creían que era absolutamente claro, quizás tenga más matices de lo que pensaban. Sí, la lectura honesta y la duda bien dirigida siempre nos enriquecen, así como hicimos en la Marcha para Jesús y como lo hacemos en cada episodio. Nuestro objetivo es invitarte a la reflexión. Pues gracias por acompañarnos. Según yo, no hay más. Ah, hay un saludo. Estoy viendo los comentarios. Saludos, Hay un Ever saludo. ¿Qué Villegas. tal, David Cruz? ¿Cómo estás? Bienvenido, aunque ya terminamos. Estamos por terminar, pero este episodio queda grabado, así que son invitados a seguirlo viendo. Ujú. Sí, Pues, sin más comentarios, pues gracias por acompañarnos en este viaje de introspección y diálogo. Esperamos que nuestras respuestas les hayan ofrecido nuevas perspectivas o al menos les hayan animado a formular sus propias preguntas. sí, este ha sido un episodio más de Discusiones Bíblicas. Si te gustó este contenido y valoras este tipo de discusiones, pues te invitamos a suscribirte a nuestro podcast. Ya van a poder encontrar nuestro sitio web discusionesbíblicas.com, creo, y pues en nuestro canal de YouTube. Sí, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, aunque ya hayamos terminado esta transmisión, compartiendo sus propias respuestas a las preguntas que escucharon, sus opiniones sobre este episodio y pues activen las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos episodios y contenidos. Ah, sí, sí. Como comentaba, ahí está nuestro sitio web, discusionesbíblicas.com, y pues nuestras redes sociales, Discusiones Bíblicas, para encontrar más discusiones, recursos y conversaciones sobre fe y Biblia. Pues gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima discusión. Chao. Nos vemos.